consideramos importante, pero que no está en la agenda de los ciudadanos. Sí, pues. De la mañana, casi 42 minutos en la República Argentina, un poquito más tarde que lo hacemos de costumbre, pero ya estamos en comunicación con este espacio justamente que tiene que ver con la educación, con el crecimiento de AMSAFE, con su secretario seccional, Departamento General López, Alberto José Maurino. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. ¿Cómo andás, Leticia, Eduardo? Bueno, ¿cómo arrancaste el año? Bien, acá estamos, bueno, con ustedes, trabajando, ¿no? Muy bien, mejor de imposible. Tratando de colaborar con este esquema, ¿no?, que nosotros hemos armado de hablar de educación. Así que bueno, en ese punto estábamos analizando la ley. Así es. Desde el punto de vista de la ley me parece que ahí hay coincidencia ideológica, por lo menos de un país entero. La concentración de ideas en una ley y la promulgación de la misma, lo único que resta es que algo nos cuesta, es de alguna manera cumplirla, ¿no? Ah, bueno, y es lo que hablábamos hoy con respecto a las reglamentaciones, lo que más nos cuesta es cumplirlas. Por eso digo, hay que volver a la legalidad. Nosotros indudablemente, y en las escuelas también hay que volver a la legalidad, porque se maneja con estructuras que tienen que ver con lo legal, con lo normativo. Y de ese punto de vista vemos, y hemos hablado, de las obligaciones del Estado, de los derechos y deberes de los docentes, y hoy vamos a hablar de los derechos y deberes, no solamente derechos, porque pareciera ser que hay muchos derechos pero hay pocos deberes, y eso creo que es un error del ciudadano común, no creer que tienen más derechos que deberes y en realidad, o más derechos que obligaciones, y cada derecho implica un deber o una obligación como contrapartida. Así es. Y en este caso vamos a hablar de los derechos y deberes de los alumnos, pero básicamente de los derechos. Y en cuanto a los derechos, vemos que la propia ley establece que son los mismos derechos y deberes para cada uno de los alumnos, para todos igual. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la edad, del nivel educativo y o de la modalidad. Dicho esto como generalidad, vamos a analizar o particularizar en los derechos. Bien. Y todos los derechos son concatenados, no es que están mezclados, ¿no? Empieza con un orden, básicamente tiene un orden donde se van, como es como un velo, que vos vas descubriendo cada uno de ellos que tiene relación uno con el otro. Lo mismo las normas, las normas están todas concatenadas, muy difícilmente haya contradicción, hay contradicciones pero en lo profundo, no en lo general. Y ahí vemos que, por ejemplo, tienen el derecho a una educación integral e igualitaria, pero con calidad y cantidad. Y esto es lo que estamos viendo hoy que no se da. No se da. Ni la calidad ni la cantidad. ¿Por qué calidad y cantidad? Porque ello garantiza al ciudadano común la posibilidad de igualdad, pero también conocimientos. El conocimiento que da la posibilidad de tener habilidades, de llegar a esa igualdad, de entender la vida en sociedad, en comunidad, que también hace que conozcan los derechos y deberes que tienen para pertenecer a esa comunidad. Así es. Vos fíjate que desde el punto de vista de la escuela, cuando esto sería como general, ¿no? Y después viene la parte donde el chico debe concurrir a la escuela. Y concurrir a una escuela es una obligatoriedad, que es del chico obviamente, pero tiene que ser asegurada por la constancia, perseverancia y exigencia de los padres, que es donde estamos un poco haciendo agua. Sí. Haciendo agua. Bueno, y debe completar la educación primaria, que hablábamos el otro día, y la educación secundaria, que muy lejos está de que se ocurra. Decíamos, y yo leía el otro día una salutación del gobernador a los docentes, en esto de arengarlos a seguir trabajando y demás, que la provincia, entre otras cosas, que hace muchas cosas, pero me parece que hace muchas cosas con buena intención, pero no está programada para que en el tiempo suceda de una manera tal que impacte. Que se había recuperado 2.500 alumnos que estaban fuera del esquema educativo. Pero no se dice que se pierden 2.000 por día, como la cantidad del Politécnico, que dejan la secundaria o no ingresan. ¿Me entienden? Entonces estamos en una gota de agua en un vaso. Entonces naturalmente algo se hace, pero como en educación generalmente no se hacen las cosas programadas y a largo tiempo, y con esta cuestión de plafón económico que garantice que las cuestiones como la ley se cumplan, ahí tenemos inconvenientes. A renglón seguido, una vez que entra a la escuela, que va a la escuela, los chicos deben ser protegidos
de toda agresión física, psicológica y moral. Protegido. ¿Te acordás que nosotros decíamos el otro día que nuestra concepción de docente, cuando uno le pregunta a cualquier docente ¿para qué estamos? Te dicen para enseñar. Paradójicamente, primero estamos para proteger y cuidar. Estamos por la seguridad del que ingresa a la escuela. Y en ese nivel de avance podemos sí enseñar no. Porque si enseñamos en un contexto de violencia física o moral o psicológica, que la psicológica puede ser todo lo que tiene que ver con las condiciones del establecimiento. Sí. Hablábamos el otro día, no es lo mismo un chico en la escuela pública, en la escuela del centro que en la periferia, por lo tanto la igualdad de condiciones ya no se da desde la arrancada, y en una ciudad tan pujante económicamente, poderosa económicamente, como es esta o el sur de la provincia de Santa Fe. Imagínense lo que es en otro ámbito del país, es mucho más complicado desde el punto de vista de estas cuestiones. Lo hemos visto, sí. Bien, y después hay otra cuestión que tienen como derecho, ¿no? El derecho de ser evaluados, no de no ser evaluados. La ley dice específicamente, ser evaluados en sus desempeños y logros conforme a criterios rigurosos, no a cualquier criterio. Pero eso no se da. Pero por supuesto, por eso es importante analizar la ley, porque el común de la gente cree que el docente no tiene que evaluar, que solamente tiene que contener, que no tiene que exigir, y el padre cree que es así. En realidad, nada más alejado de lo que dice la ley. Por eso es importante avanzar sobre el conocimiento de la ley, que la ley está, yo decía yo te escuchaba vos lo que hacen las empresas con el tema de cuando descubren algo después, en el programa anterior, lo van dosificando. Bueno, esto que debería ser de conocimiento público digo, pero no porque esté en una hoja, sino que se tenga que divulgar por todos los medios, que lo tiene que hacer el Estado para garantizar que cada uno de los ciudadanos pueda entender cuáles son sus derechos y no exijan lo que no tienen que exigir y cumplan las obligaciones que sí la ley, como decíamos el otro día, exige. Yo no tengo ninguna duda que empezaríamos a cambiar. Pero si esto no se hace de la escuela tampoco, y en la escuela no se avanza sobre estas cuestiones. La formación de los docentes hacen agua por todo lado en este aspecto, y también ese aspecto en la formación de ciudadanos. Hoy hablamos sintéticamente de lo que pasa en las marchas, ¿no? Uno se da cuenta que ahí no hay conciencia ciudadana, que no hay formación ciudadana, ¿no? A veces equivocamos hasta donde tenemos que ir a golpear las puertas. Obviamente. Entonces, naturalmente que nosotros tenemos que volver a la legalidad, pero esa legalidad tiene que estar primero en la familia, obviamente, pero para que esté en la familia hay que educar al que forma a la familia, que tiene que pasar por la escuela. Sí. Bueno, desde ese punto de vista vemos que, obviamente, rigurosa y científicamente con criterios fundados, y en todos los niveles. No es que porque es el nivel inicial no hay ningún tipo de evaluación, algún tipo hay. En nivel primario no porque es primario, claro, en secundario no porque es secundario, cuando llegamos a la facultad es fracaso. Totalmente. Un fracaso. Vamos a ese fracaso, no hay ninguna, yo no tengo ninguna duda que vamos evolucionando en el tema educativo. Más allá de los programas que se hacen, más allá de estas cuestiones que se intentan. Pues fíjate que la provincia de Santa Fe no tiene ley de educación. El otro día recién la provincia de Córdoba obtuvo su ley de educación, de Mendoza obtuvo su ley de educación. La provincia de Santa Fe, que es históricamente una provincia que tiene muchas cuestiones que tienen que ver con la educación y mucha diversidad en el tema de ofrecimientos de cuestiones que tienen que ver de carreras, ¿sí? de posibilidades, no tiene una ley, provincial. Ahora digo, nuestros legisladores, nuestros esquema político, aquellos que nosotros hemos votado, le damos la posibilidad de que hagan una provincia mejor o un país mejor. ¿Por qué no piensan en una ley? Es para preguntarse, ¿por qué no están pensando en una ley? Pero a renglón seguido, y hago un paréntesis de esto, comentaba fuera del micrófono que en estas salutaciones, muchas salutaciones llegaron, y algunos se acordó de la educación, el político encumbrado, ¿no? Entonces hablan de la paz, del trabajo, ¿no? De la salud, y al último dicen, y educación. Quiere decir que si en el concepto de quienes aquellos manejan nuestra sociedad o tienen la posibilidad de hacer leyes, la educación en su cabeza aparece en el cuarto lugar, cuando la educación es la base de tener o garantizar la paz, de tener menos cuestiones de violencia. Si una persona educada indudablemente se va a cuidar mejor su salud, ¿no? Y si es una persona educada y tiene un nivel de exigencia en esa educación, seguramente va a tener un trabajo más digno. No debería estar a lo último. Deberían desear un país con mayor educación para garantizar la paz, la salud y el trabajo, ¿no? Sería interesante escuchar esas... en esta posición. En esta posición, ¿no? Donde uno vería realmente estas cuestiones como cosa de Estado, ¿no? No simplemente como en la ley, hacer buenas leyes para no cumplirlas nunca. Nosotros nos caracterizamos por eso. Somos expertos. Otra de las cuestiones dice, como derecho el alumno recibir el apoyo económico, social, cultural y pedagógico
necesario para garantizar la igualdad de oportunidades. Esto se da, lo que yo no estoy seguro que se dé de una manera tal que dé frutos. Que dé frutos. Quizás habría que replantear esa cuestión. Terminando ya su parte secundaria, nivel secundario de formación, recibir orientación vocacional, académica y profesional. O sea, una orientación. Muy pocas escuelas secundarias lo tienen. Además, algunos se lo tienen que pagar o hacer un test. Sí. O depender de lo que hagan las universidades en ese aspecto. En ese aspecto. Otra cuestión, integrar centros, asociaciones y clubes estudiantiles y organizaciones. Recién ahora en la provincia se está organizando algo de eso. Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos. O sea, participar no significa tomar el control de las escuelas. Esto que se participa, Pero que se escuche su voz. Que se escuche la voz, ¿no? Hay algo interesante, y por último, ya terminando, y después dejamos para el otro programa o el otro micro Las obligaciones o los deberes. de los deberes, que parece ser que las que se olvidan generalmente, ¿no? La mayoría no. Que se olvidan. Dice, desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo. Ahí está la cantidad y la calidad. Ni la cantidad ni la calidad se dan aún ya casi más de 200 años de un sistema como tenemos nosotros, y en donde creo que en alguna oportunidad se hizo mucho y después se fue dejando de hacer hasta llegar a donde llegamos. Donde hoy no tengo ninguna duda, que si la sociedad está como sociedad es porque en el concepto colectivo y en el concepto de aquellos que tienen que hacer profundas modificaciones no está el contenido de la palabra educación, ¿no? Esto de educar y ser, ¿no? Primero la familia y después en un ámbito formal o informal o asistemático que puede ser del Estado. Por eso nosotros intentamos desde este punto de vista analizar lo que como política educativa tiene el país, que está plasmado en las leyes, primero en la Constitución y más específicamente en la Ley 26.206. Por último digo, ¿te acordás que dijimos el año pasado?